Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones: 25 de mayo 768, Pedio 86 y 9 de julio 1787. Todos los días, el entretenimiento se viste de gala. Vení a Casinos Gala y disfruta del juego y la diversión. Mesas de baño, máquinas tragamonedas, confitería y todas las semanas shows en vivo a partir de las 22. Casinos Gala hace que tu día sea más entretenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Saben que en este desafío que hace tantos años que lo estamos haciendo, muchas veces elegimos algunos temas. Otras veces vecinos o interesados o televidentes y jóvenes nos proponen otros temas. Y otras veces tenemos que tocar temas que no nos terminan de gustar y que a veces nos duelen, como este que hemos elegido para hoy, que es la calidad educativa que reciben nuestros hijos, que lejos de mejorar la cosa viene empeorando. ¿Y por qué digo esto? Porque las evaluaciones internacionales que se hace, cuyas siglas es PISA, que es Programa de Evaluación Internacional de Alumnos, ha podido determinar que en el año 2000 nosotros ocupamos el lugar 35. En el 2006 pasamos al 51, casi 20 lugares en solo 5 años. Y ahora estamos en el lugar 59 entre 65 países. Estamos casi al final. Y si bien es cierto que a veces en estas evaluaciones tiene incidencia el nivel económico de los chicos, la situación de pobreza, la desigualdad, también es cierto, y hay que reconocerlo, que los últimos gobiernos han apostado a la educación argentina más que cualquier país latinoamericano. Y esto no es poca cosa, pero los resultados son negativos. Y esto también nos obliga a preguntarnos, ¿será que hubo una transformación en la forma de educar basándose en los conocimientos científicos de los educadores, en detrimento de las formas que nosotros recibíamos la educación y que era una transferencia cultural de unos a otros? Todo una cuestión que tenemos que preguntarnos, porque si estas evaluaciones a veces no condicen con la realidad que nosotros vivimos, porque las cosas que se dirimen adentro de las aulas a veces no tienen nada que ver con esas evaluaciones neutras y generales que se realizan, pero sí es un patrón para evaluar la calidad educativa que tienen nuestros chicos. Y ni hablar de los reclamos que de pronto formulan los académicos en la universidad, donde dicen que los chicos que salen de la escuela secundaria no vienen preparados para avanzar en carreras universitarias. Todo un problema que nos obliga a decir, ¿quién es el responsable? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo compensamos la diferencia en la calidad educativa de los chicos cuando salen del secundario y entran a la universidad? ¿Qué pasó en la Argentina, que antes éramos exportadores de cerebro y ahora no? Éramos un ejemplo para los países latinoamericanos y ahora no. Por eso yo al inicio decía, hay temas que de pronto no nos gustan tocar. Este es uno de ellos. Y por eso está con nosotros alguien que sabe mucho más de toda esta cuestión, que es el profesor Sergio Sotro, que fue exministro de Educación. Está Javier Muñez, que es un colega periodista, pero que también es papá. Y están alumnos del Colegio Piacentini y alumnas de la escuela número 164, anexo el barrio Huiraldes, que son los verdaderos protagonistas de esta cuestión. Pero yo quiero iniciar con Soto porque él hace
evaluaciones muy serias y muy concienzudas de toda esta cuestión, porque conoce en profundidad y porque sigue trabajando en el tema de la educación. Gracias en principio por venir a tocar un tema como este, ¿no? Bueno, muchas gracias Jorge. Bueno, un saludo a Javier, con el cual hemos compartido diferentes situaciones. En la Escuela Zorrilla, por ejemplo, bueno, por supuesto, los chicos que me parece que son los sujetos principales en esta situación y que tienen mucho para decir. Bueno, primero, lo que habría que mencionar tiene que ver con, y tratando de ser muy breve, con una situación de contexto, ¿no? La forma de medir la calidad de la evaluación PISA ha sido muy cuestionada por los países latinoamericanos porque en realidad es una evaluación que obedece a los intereses de las grandes corporaciones internacionales que necesitan determinado tipo de conocimiento para poder desarrollar ese conocimiento en función de sus propios intereses. No obstante, la República Argentina ha decidido voluntariamente participar de las evaluaciones PISA porque en su momento, y me tocó participar de 12 evaluaciones PISA en la República Argentina, uno cumpliendo una función más político-gremial y otra como ministro de Educación en la provincia del Chaco, en donde hemos tenido serias discusiones con quienes llevan adelante las evaluaciones PISA a nivel internacional, porque consideramos que verdaderamente no reflejan la realidad del sistema educativo, aunque no deja de ser un indicador importante, pero no reflejan no solo la realidad del sistema educativo en nuestro país, sino en buena parte de los países a los que de pronto no son llamados, mejor dicho, países centrales. Y aparte, la evaluación, la calidad educativa no se mide solamente por los parámetros que establece PISA, que ciertamente son muy sesgados y en función de ciertos y determinados tipos de intereses, y aparte asemeja países con ciudades, por ejemplo. Se mide una ciudad y se extrapola la medición de la calidad educativa en un barrio, en una determinada escuela, en un determinado lugar, y eso a todo el país, como si fuera todo el país, y no es. Entonces hay debilidades desde el punto de vista técnico, hay debilidades desde el punto de vista ideológico, o por lo menos, no sé si son debilidades, son posicionamientos. Ahora, ¿es la única evaluación que tenemos? No es la única evaluación que tenemos, y de hecho los operativos nacionales de evaluación que ha participado y que se han elaborado en el marco del Consejo Federal de Educación y con el consenso de todos los ministros de todas las jurisdicciones, han mostrado, por ejemplo, en nuestra provincia, en particular, un mejoramiento en las evaluaciones, y se han tomado evaluaciones en todos los cursos, fundamentalmente en la escuela primaria, en tercero y en sexto año, a todos los alumnos de tercero y sexto año de la escuela primaria, y lo que notamos es un mejoramiento en lengua y literatura, en matemática y en ciencias sociales, y no así a un cierto nivel de estancamiento en ciencias naturales. Cuando eso lo trasladamos a la escuela secundaria, sí tenemos problemas, seguimos teniendo inconvenientes. Las mediciones de evaluación de la calidad educativa en la escuela secundaria no son las mejores, pero hay una tendencia a frenar el proceso de deterioro, por lo menos lo había hasta el 2015, a frenar el proceso de deterioro y a invertir esa curva, lo cual quiere decir que hay que hacerse cargo de las cosas, hay que hacerse cargo de los problemas y hay que dar cuentas de ellos. Ahora, eso también tiene que ver con algo que se discute históricamente en la República Argentina. Las mediciones de calidad educativa en otra oportunidad segmentaban el sistema educativo, es decir, decían cuáles eran las mejores escuelas y cuáles eran las peores, y estamos hablando del ejercicio de un derecho, al cual todos tienen que acceder al derecho a la educación, y por eso yo me atreví afuera de cámara, y con esto termino la primera idea, a sugerir la lectura de un texto que lo traje, que se llama Mitos de la Educación Argentina, sobre el cual se construyen una serie de ideas, porque al mismo tiempo contrastan de que todos somos opinólogos sobre la educación, todos opinamos porque de una u otra manera todos estamos de una u otra forma vinculados con el sistema educativo. Y sin ninguna duda. Alguna vez pasamos por la escuela, tuvimos ¿seguro? Un hijo, un nieto, lo que sea, y le adjudicamos a la escuela el hecho de que haya inseguridad vial, a que no se aprendieron las leyes de tránsito en la escuela, que no sepamos de historia porque pasó tal o cual cosa en la escuela. Y al mismo tiempo eso contrasta
con encuestas objetivas que siguen ubicando la institución educativa como la institución de mayor prestigio. O sea, es contradictorio. La misma sociedad dice que la escuela es lo peor y al mismo tiempo dice que es lo mejor. Entonces, evidentemente, estamos ante un atolladero. Entonces, al mismo tiempo, por eso recomiendo la lectura de ese texto, se llama Mitos de la Educación Argentina, de Emilio Tente Fanfani y Alejandro Grimson, que hacen una radiografía sobre qué es lo que pasó en la educación en la República Argentina, y es muy bueno porque es muy revelador su lectura. Y habla, por ejemplo, siempre se dice, con esto termino, que todo tiempo pasado fue mejor. Claro, cuando se hablaba de la calidad educativa, hace 50 años atrás, hay que tener en cuenta que el 70% de los chicos no estaba en la escuela secundaria, por ejemplo. Había un 30% que llegaba, y había una educación que estaba organizada en función de una estratificación de la situación social, en donde no se accedía de todas maneras de la misma forma. Digo, haciendo una simplificación tremenda, porque hacia el interior del sistema educativo hay muchísimos procesos que tienen que ver con la situación. Sin duda. Sí. Sí, yo tengo dos consultas en realidad para el señor. La primera es... profe le puede decir. Profe, le puedo decir profe. Sergio, Perfecto, para el profe. Sergio. La primera es en realidad, si usted entendí, creo que todo el mundo entendió claramente lo que usted plantea de la evaluación de PISA y tiene mucha lógica. Según su mirada y su ideología, lo que usted piensa, ¿usted cree que la educación ha empeorado o ha mejorado independientemente de lo que las evaluaciones demuestran? Desde mi punto de vista hay diferentes situaciones. No se puede generalizar ni hacer hay cuestiones, digo, para sintetizarlo. Hoy nosotros en la República Argentina, y muy bien lo señalaba hoy Jorge, hemos recuperado algo que es central. Y los cambios en educación son generacionales. Es decir, nosotros, para poder continuar este proceso de inversión creciente que hubo en materia educativa, necesitamos seguir esa tendencia. Y eso inevitablemente, la mayor inversión, los mejores estándares que existen, la mejor distribución, la distribución de los libros, de las NEDU, la construcción de escuelas, la inversión educativa, va a dar como resultado una mejor educación. ¿Tenemos problemas? Sí tenemos problemas. ¿En qué tramos del sistema educativo tenemos problemas? Tenemos problemas en la escuela secundaria. Tenemos muchos problemas en la escuela secundaria, no debemos ignorarlos, pero también es cierto que a la escuela secundaria hoy pueden llegar muchos más chicos, que en otra oportunidad no lo podían hacer. Entonces tenemos problemas que van desde la infraestructura hasta, porque se confunde calidad educativa con selección y con solamente adquisición de conocimiento. Y desde mi punto de vista ya es mejor un sistema educativo que tiene adentro a quienes antes no estaban. Y eso para mí es determinante. Sí, la inserción, no hay ninguna duda. Javier, nosotros hemos sido, seguimos siendo aguerridos peleadores, ¿no?, en favor de la educación. Estos debates que generamos, los enfrentamientos que provocamos, pero bien dichos, ¿no es cierto?, no violentos ni de ninguna manera, siempre han sido apostando a la misma cosa. Pues yo no creo que ningún ministro de Educación esté apostando a generar burros en las escuelas, todo lo contrario. Es decir, todos tienen buenas intenciones. Lo que nosotros estamos presionando es para obtener mejores resultados. Bueno, vos sabés que yo tengo una visión de la educación muy particular en el sentido de la educación que yo he recibido. Sí, claro, yo también. Nosotros venimos de una generación en la que por allí los chicos no saben, pero a nosotros, para educarnos muchas veces, la educación la estábamos recibiendo en el colegio desde el punto de vista de la instrucción, pero en casa desde el punto de vista de las obligaciones y de la responsabilidad. Nosotros, lo que veo por allí, me toca trabajar mucho del ámbito periodístico en los barrios, con la gente, en muchos centros comunitarios, muchos colegios también, y tengo una visión muy puntual acerca de el tipo de educación que se recibe en la generación actual dentro de lo que es nuestras casas y el que recibíamos antes. En esta oportunidad hay mucho, por allí está mal dicha la palabra, me va a corregir Soto que es profesor, pero somos muy permisivos como padres en esta última generación. Y en aquella oportunidad teníamos otras obligaciones y los padres nos inculcaban las obligaciones y los derechos. Sí, claro. Y hoy no estamos inculcando las obligaciones, sí hacer respetar tus derechos. Y voy a este punto, Jorge. Cuando por allí se arma algún lío en el colegio porque algún chico lo
una mala nota, una baja nota, tienes que irte a rendir a diciembre una materia, y el papá de la última, no de todos, pero la gran sí. cantidad de padres de esta Sí, generación, dice, ¿cómo me lo mandan al chico a rendir? Voy a armar un desastre en el colegio porque me mandaron al chico a rendir. Es cierto. Digo, en el caso puntual mío con mis hijas, yo tengo 3 nenas, las 3 están en la escuela secundaria ahora, y a las 3 les planteé lo mismo. Prefiero que repitan un año y no que pasen sin saber. Así que tienen la obligación de estudiar en principio. Los derechos que ellas tienen los tienen adquiridos y los tienen garantizados en mi casa como papá. Alimentación, estudio, movilidad, dispersión, lo que necesiten lo van a tener. Yo me voy a ocupar de que eso lo tengan, pero su obligación es estudiar. Eso es una obligación que no puede ser transferida a nadie, es de cada una de ellas. A partir de ahí, entonces, los derechos garantizados en casa, en la calle, con el estudio, con lo que quieran hacer, pero la obligación de estudiar, que es lo que tienen ellos para su futuro. Y después, si tienen baja nota, prefiero esa baja nota y no que bajo una presión el docente termine teniendo la sensación de que si no le pongo una buena nota después se me arma un lío, me generan un problema laboral. Y eso es por ahí un poco el panorama que uno ve desde afuera en estos últimos tiempos, algo que en nuestra época no ocurría. No ocurría. Para refrescarles un poco la memoria de cómo era antes la cosa, y acogiéndome lo que dijo Soto, ¿no es cierto, profesor?, de que lo de antes siempre fue mejor. No, no es tan así. Pero para que ustedes tengan ideas, y no se trata del número de chicos que iban a la escuela secundaria, la pauta era 2 materias. Se rendía en diciembre o en marzo, y solamente se podía llegar a una materia previa, si eran 2 repetidas el año. Y se aprobaba con 7, como todo, con la calificación del 0 al 10, ¿no es cierto? Así era la cosa. No había recuperaciones ni nada por el estilo. O sea que vos tenías que cumplir, y las obligaciones que nosotros teníamos en casa, que es lo que dice Sergio, es absolutamente cierto. Es decir, nosotros llegábamos a casa y nuestros viejos nos imponían estudiar. Sí. Los chicos de la escuela primaria tenían en el cuadernito decían tareas para el hogar, y los papás se sentaban con los niños. Las cosas han evolucionado de tal manera que hoy los padres no tienen tiempo de acompañar a los chicos. Con esto eso es cierto, ¿no? Ya las cosas han cambiado. Pero ha cambiado toda la estructura, con lo cual los resultados finales, y terminan por lo menos tomando, no ya las pizzas, sino los profesores de las universidades no son satisfactorios cuando los chicos, como ustedes, terminan la escuela secundaria e ingresan a la universidad. Pero adelante, los queremos escuchar a ustedes, que son, ¿no es cierto?, los verdaderos protagonistas de esta situación, ¿no? ¿Ustedes creen que lo están capacitando convenientemente? Yo creo que particularmente nuestro colegio, claro, que debo aclarar que es un colegio privado, la verdad considero que sí, que nos están educando de una manera correcta. Por el simple hecho de que al ser un colegio privado, tenemos todos los días clases, que es algo muy importante, y por ejemplo, en caso de ausencia de algún profesor, al instante se consigue un reemplazo y no se pierden horas de clase, que es lo que es un problema principal en los colegios públicos. Pero la educación que nosotros recibimos es privada. ¿Cómo hacer para que justamente la gente que no tiene las mismas posibilidades que nosotros tenga esa misma oportunidad de tener clase todos los días? Quizás las chicas nos puedan y decir, las horas ¿no es cierto?, correspondientes. que son de una escuela. Ustedes van a una escuela pública, ¿no es cierto? ¿Cómo están recibiendo, cómo están midiendo ustedes, a diferencia, ¿no?, de lo que opinan los chicos que van a escuelas privadas? La verdad es todo lo contrario. Nosotros a veces no tenemos clases. Por favor, yo les ruego que presten atención, ¿no es cierto? Ahí tenés una desigualdad, sí. Y no vienen los profesores y tenemos horas libres. A veces cuando hay paro ya no tenemos. Y la verdad la enseñanza no es la misma, para nada. Es un mal para nosotros, porque nosotros salimos de la secundaria no sabiendo o no teniendo la estructura que tienen otros chicos, y no preparados para la facultad y otras cosas. Eso los hace sentir mal, ¿no? Y sí, a veces sí. Totalmente, y acá creo que entramos en un problema, no sé si más de fondo, pero sí diferente, hasta ahora no se trató, que es independientemente de la responsabilidad que los padres deben, y concuerdo totalmente con el profesor. Concuerdo totalmente. Independientemente de eso, también está la responsabilidad de los profesores. De los profesores, y sinceramente, no quiero explayarme mucho porque no estoy en conocimiento total de las situaciones, pero hay chicos, porque tengo amigos que van a escuelas públicas, y ellos mismos te dicen, nosotros queremos tener clases. Ya no es satisfactorio, ya no es un placer tener horas libres, no aprender, lo queremos. O sea, y escuchar un planteo de ese tipo de un chico, por ahí te hace poner mal, porque, o sea,
Hay algunos chicos de la escuela privada nosotros que dicen, uy, nosotros nunca salimos temprano, uy, nosotros nunca tenemos paro, nunca tenemos no clases o no tenemos horas libres. Al final las horas libres, los paros, el entrar tarde, el salir tarde, el salir temprano, es de una desventaja. Al fin y al cabo una desventaja, porque una vez puede ser, sí, bueno, hoy, pero al fin y al cabo no es algo bueno. Y acá creo que entra la responsabilidad de los profesores, que tendrán sus razones. Me hubiera gustado por ahí escuchar a algún profesor. Ahora lo vamos a escuchar. Pública. Acá tenemos, no sé, quién representaba a la profesora. 3 años y medio de ministro de Educación no puede zafar, ¿eh? Claro. Pero me gustaría escucharla a la otra jovencita. ¿No es cierto? ¿Vos también opinás lo mismo respecto a la educación? Sí. Animate, ¿viste? Sí. ¿Viste? Total, nadie te está mirando. Sí, yo creo que es lo mismo, como dijo mi compañera, que no es lo mismo y no es lo mismo. No, sí, claro. Hay diferentes enseñanzas, obvio. Y ¿qué dicen tus papás? No, nos mandan a la escuela. Si no hay clase, nos mandan igual. ¿Pero qué dice sobre que no van los profesores, que no les dan las clases necesarias, que no los atienden como corresponde? Se debe trepar por las paredes tu viejo. Claro, no le gusta. Porque si vamos es para aprender. Vos sabés que tenemos un problema de responsabilidades también, ¿no? Porque, si cada uno cumpliera con el rol que tiene que cumplir en nuestra sociedad, básicamente en la sociedad educativa en este caso, si cumpliéramos con los roles que tenemos que cumplir, los chicos tendrían que tener una educación perfecta. Si el docente cumpliera con el rol que tiene que cumplir, con esa responsabilidad que necesitamos que sea, como fue en nuestra época, yo me acuerdo que, y esto va también un poco a la historia, ¿no? Cuando yo iba al colegio, yo estaba en la ciudad de Buenos Aires, trabajaba en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, estudiaba en la escuela número 13 General San Martín, mira, en pleno centro de Buenos Aires. Y estudiando en ese lugar, los docentes hacían, me acuerdo que en el momento de la carpa blanca en el Congreso, momentos bastante difíciles, complicados, salíamos de una dictadura, era una historia bastante difícil. Y los paros que hacían los docentes no eran paros docentes, no era dejar de educar o faltar al colegio, sino que era en los horarios libres que ellos quedaban, se iban a las manifestaciones y manifestaban su repudio de distintas áreas, pero los chicos recibían la educación. Claro. Y era una manera de protestar y de reclamar que nosotros considerábamos muy legítima, y hasta el punto que nos esforzábamos incluso más en nuestro estudio porque sabíamos la situación que planteaban. Sin duda. O sea, los roles que tenemos hoy, el docente tiene que ir a enseñar, el director de la escuela tiene que ir a ver que funcione la escuela, yo como padre tengo que asegurarme de que mi hija tenga todo lo que necesita para estudiar, y mi hija tiene que asegurarse de que está yendo al colegio a estudiar. Yo creo que no hay nada. A Sergio le dejaron la pelota ahí. 30 segundos. Respecto, primero, ¿no es cierto?, a lo que decían estas jóvenes. No, pero a ver, el problema de la continuidad pedagógica, para eufemísticamente no llamarlo de una manera que en este momento no me gustaría porque no tengo los elementos para poder hacerlo, pero el problema de la continuidad pedagógica es uno de los problemas que es evidente. Yo podría decirle con conocimiento de causa los libros de temas, mirando los libros de temas en las escuelas, digo porque yo soy docente de la escuela pública, me formé en la escuela pública y defiendo a ultranza la escuela pública. Y creo que no debemos establecer esa dicotomía que es falsa entre la educación privada es mejor, la educación pública es peor, porque no es cierta, y segundo porque hay elementos que atestiguan que eso es así. Cuando se hacen los resultados de evaluación, las evaluaciones, los operativos nacionales de evaluación, ingresan por igual los alumnos de escuelas públicas y los de escuelas privadas, y los resultados no son muy diferentes en cuanto a las evaluaciones generales, en cuanto al nivel de conocimiento. Sí puede haber situaciones particulares, y eso es así. O sea, si uno pregunta lo mismo en determinado lugar, va a encontrar resultados diferentes. Entonces ahí es donde uno tiene que poner la atención. Y lo pongo a través de un ejemplo. Cuando ustedes se sacan un 6 y se sacan un 8, el promedio es 7, pero 7 nunca se sacaron. Entonces esto es así. Hay una realidad. Pero por otro lado también hay un elemento que es central, que es qué tipo de responsabilidad, y coincido con Javier en este sentido, qué tipo de responsabilidad ejercemos cuando desarrollamos nuestra tarea. A mí me tocó hacer una huelga de hambre, y en el marco de la huelga de hambre fui a dar clase. Adelante de toda mi comunidad, porque cuando uno está convencido de algo lo tiene que pelear, pero lo tiene que pelear con la responsabilidad suficiente para que se entienda de que el problema existe y que hay que resolverlo. Y los problemas no hay que ocultarlos.
Los problemas hay que asumirlos y resolverlos. Sí. Bueno, yo concuerdo con usted porque sé que la mayoría de mis profesores trabajan en colegios Escuelas públicos. La Así. única diferencia que encuentro es lo que dijeron ellas de que... La asistencia. Claro, de que nosotros nunca perdemos horas de Claro, clases. pero no es poca cosa eso, ¿eh? Y Porque la inasistencia ya perjudica la continuidad en los estudios que tienen que Así recibir, es. que es lo que decía Claro, Soto. porque yo considero que para que mínimamente se pueda llegar a un nivel parejo de educación, tendríamos que tener todos los días clases. Es lo mínimo. No es algo que estamos exigiendo. Es Les algo corresponde. fundamental, es lo que Es un derecho. corresponde. Es un derecho que Así tienen, como por a nosotros supuesto. nos corresponde Claro. estudiar, a los profesores les corresponde darnos clases. Y al Claro. colegio le corresponde Claro. tener la responsabilidad de, Sin en duda. eventual Son los caso roles de que decía ausencia, Javier. buscar un Claro, reemplazo. correcto. Totalmente. Y como hablamos de la responsabilidad, entiendo que los paros y las manifestaciones que hacen los docentes son con el fin de protestar por un derecho, el cual está perfecto, pero el problema está cuando el derecho de uno pisa el del otro. Y cuando uno pelea por el derecho, que es el derecho del profesor de sea cobrar o alguna mejora, cuando uno pelea por ese derecho, el problema está cuando pisa el derecho del alumno a aprender. Y convengamos que nadie hace algo que lo obliguen a hacer. El docente es docente porque quiere ser docente. Yo soy periodista porque quiero ser periodista. Pobre la persona que tiene que hacer lo que no le gusta hacer. Y en estos casos, que son gente instruida, eligen hacerlo. Absolutamente de acuerdo. Ustedes tienen un derecho asumido y no le tienen que pisar sus derechos. No sé si Sergio comparte esto, porque él, además de haber sido ministro, profesor, y le toca. Así es, sí. Y hay actitudes ante la vida que uno tiene que asumir y tiene que desempeñarse con la mayor honestidad intelectual, y con la consistencia necesaria. Yo siempre he sido muy crítico, incluso conmigo mismo, de si daba o no daba buenas clases. Me parece que hay un acto ahí, la educación es un acto de amor fundamentalmente, un acto de amor al prójimo. Cuando uno enseña matemática, historia, física, geografía, lo que fuera, si uno no está convencido de lo que hace, es muy difícil que pueda transmitir eso, sean 5 minutos, 10 minutos, un año, una vida. Entonces, cuando uno está convencido, y ojo que yo me considero un trabajador, mi conciencia es como trabajador, pero como trabajador responsable, que es muy distinto. Imagínense, y eso es lo que tratamos de... A mí, si puedo, 2 segundos... A mí los chicos, bueno, Javier me conoce, sabe que soy así. Cuando daban clase conmigo, yo le decía, imagínense que esto es un partido de fútbol y ustedes van perdiendo 1-0 o están empatando 0-0 y lo tienen al adversario contra las cuerdas. Ustedes no van a pedir que el partido termine antes, ¿vale? Van a pedir al árbitro que haga descuento. Bueno, en la clase es lo mismo. En la clase, sangre, sudor y lágrimas, en el buen sentido de la palabra. Y el conocimiento no se transmite por ósmosis axilar, por llevar la carpeta, supuesto, claro. O el libro, se transmite con transferencia, responsabilidad, con compromiso, con dedicación, con esfuerzo, y ese esfuerzo es el que después en la vida compensa. Quizás nadie se haga rico siendo docente, quizás nadie se haga rico, pero hay la satisfacción de caminar por la calle y que un alumno venga y le diga, profe, ¿cómo anda?, es impagable. Vos cerrás el bloquecito, dale. No, estaba por decir que no solo el problema es el no tener clases, sino que también muchas veces las aulas no están en condiciones. Y por ejemplo, hace 40 grados, los ventiladores no están andando, mucha gente no tiene aires, o hace este frío como ahora, tienen vidrios rotos y tienen que estar dando clases con este frío. La parte Elise, dale, segundito. Volviendo como hicieron el profesor al pasado, creo que hoy en día está un poco infravalorado la imagen del docente, cuando en realidad la docencia es todo. La docencia debería ser de las cosas más respetadas, porque un docente está transmitiendo conocimiento y está preparando al chico ante la vida. Y concuerdo totalmente con lo que usted plantea, pero creo que así como usted piensa que sería lo ideal, no todos los docentes piensan y no todos los docentes asumen con la responsabilidad que yo creo que usted asume su rol en la sociedad. No tengas la menor duda que es así. Vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito.
color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones: 25 de mayo 768, Pedio 86 y 9 de julio 1787. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Equipos de audio y TV, computación, muebles de oficina, las marcas de mayor prestigio. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Todos los días, el entretenimiento se viste de gala. Vení a Casinos Gala y disfruta del juego y la diversión. Mesas de baño, máquinas tragamonedas, confitería y todas las semanas shows en vivo a partir de las 22. Casinos Gala hace que tu día sea más entretenido. Bien, ya estamos en el segundo bloque. Vamos a ir, como lo hacemos siempre, a una batería de testimonios. Fuimos a preguntarle a los vecinos de esta ciudad si creían que la educación había mejorado o no. Y esta fue la respuesta. Yo creo que no, que se ha deteriorado en los últimos años. La verdad que hay que hacer profundos cambios para lograr realmente que la educación sea un medio de inserción de todos los sectores y de progreso para la gente. Yo creo que sí, igual, ¿viste? No. Sí, bastante. Lo veo todos los días cuando mi hija me muestra sus carpetas, al menos. Veo que se preocupan más, le dan más chance a los chicos y más posibilidades para que salgan bien en las materias, así que pienso que sí. Así que... Porque los chicos con discapacidad no la tienen como debe ser. Yo soy docente también. ¿Y cree que esto justamente se tenía que mejorar sí o sí? Sí. Porque a mi hijo no lo atendieron como debía ser. Y porque desde que yo estudio, digamos, siempre ha sido los mismos libros de hace 20 años siguen estando. Los nuevos descubrimientos no se dan a conocer, digamos. El gobierno se tendría que poner las pilas en el sentido de que mucha gente a lo mejor no toma como prioridad lo que es el estudio, lo que es, bueno, a lo mejor lo que digo es que hay muchos planes y a lo mejor con el gobierno anterior la gente se acostumbró a esto de a lo mejor no estudiar, no trabajar y demás, y creo que debería cambiar mucho este gobierno en lo que es el sentido de la educación, en ese aspecto, ¿no? En tratar de incentivar un poco más a lo que es el estudio y los beneficios que tiene estudiar. Y no sé, muchas cosas, porque no tiene, los chicos van al colegio, no aprenden nada, las maestras lo único que estudian para ser maestra, porque eso es una cosa que por siglo va a ser maestra, pero a los chicos no le enseñan, los chicos están todo el día en la calle. Todo el día en la calle. Gracias, señor. Se fue perdiendo los valores generales, digamos, de la gente. Tiene que ver mucho la educación. Está en desmedro, digamos, los grandes intereses que el gobierno mismo va generando con todos los sistemas de estudio que va imponiendo. Hoy por hoy el chico, no importa si sabe o no sabe, tiene que pasar de año. Tiene que cubrir una planilla simplemente el docente porque le exigen de arriba para que termine la secundaria por una cuestión de número. Pero va en desmedro de la educación eso. ¿Y por qué no? Porque se usa el método siempre atrasado, los chicos no saben nada, no aprenden nada con todas las huelgas que hay, menos todavía. Usted le pregunta algo a un chico, no saben, no conocen el país, no conocen... ¿Qué decirle al extranjero? No, nada. Bien, escucharon los testimonios. ¿Están de acuerdo? ¿Están a favor? ¿Están en contra?
¿Qué opinión les merece? No, bueno, independientemente de que pueda estar de acuerdo o no con algún que otro testimonio, la verdad que fue muy variado, eso estuvo bueno. Sí, por eso, mucha bueno, gente claro, con diferentes opiniones. Creo que, no sé si decirle error, lo que yo no comparto es el hecho de que se compare la educación de hoy en día con la educación de hace 20 o 30 años y que a partir de ahí se decía si ha mejorado o empeorado, en qué sentido. La realidad es que en 20 o 30 años el mundo cambió. El mundo cambió y como el mundo cambió, la educación cambió. Y lo que se nos debe enseñar y la forma en la que se nos debe enseñar también tiene que haber cambiado. No se puede plantear eso como malo o bueno. Es diferente, es simplemente diferente. ¿Cómo está aplicado? Bueno, eso, y si da buenos resultados, eso es independiente de hace 20 o 30 años. Creo que el error está en comparar lo que hace 20 o 30 años se enseñaba y cómo se enseñaba con lo que hoy en día se enseña y cómo se enseña. Sí, adelante. No, que además tienen una mirada un poco negativa hacia nuestra generación y que en realidad lo que decía Andrés no se puede comparar por la cantidad de tiempo que pasó. Claro, lo que pasa, no están cuestionando eso, lo que están cuestionando y lo que estamos cuestionando es la calidad educativa, el nivel educativo que ustedes tienen. Claro, pero así como hay muchas cosas que siguen estando mal y que tendríamos que mejorar, hay cosas que se están haciendo bien en el momento. Sí, obviamente, ¿no? Claro, la incorporación, lo que decía Soto, antes estudiaban 5 o 3, les decía los porcentajes, ahora estudian 7, lo cual me parece absolutamente auspicioso que sea así. Bueno, vos fíjate una cosa, hay una señora que se le mencionó, que es una señora que entiendo que por la pregunta que le hacía mi colega era docente. No he visto autocrítica por parte de nosotros como sociedad o como padres en ninguno de los testimonios. Y ahí yo creo que está el problema. Cuando empecemos a entender que nosotros como padres somos parte del sistema educativo, que nosotros como padres y como referentes de algún área en particular, en el caso nuestro como periodistas, yo como periodista también soy referente de alguna manera de áreas, de algún sector de la sociedad y tengo responsabilidad sobre el nivel educativo. Por ahí los papás somos un poco demorones a la hora de reclamar que nuestros chicos aprendan mejor dentro de los colegios. Ir a hablar con el docente y preocuparme de por qué mi hijo va mal en la escuela o qué es lo que puedo hacer para que mi hijo mejore su educación. La tecnología no nos ayuda para nada, tampoco a los padres ni a los docentes. Porque en los colegios vos tenés adentro de las aulas chicos con celulares permanentemente o bien hasta macheteándose con celulares, que el machete tecnológico es algo que está de onda. Claro, el machete tecnológico es la nueva moda. Antes usábamos un papelito. Claro, antes te ponía el papelito bajo la corbata. Cuidado, no es nuevo el machete. Es también con una educación bien clara. Claro. Ahora, es diferente nada más lo que decía él, ¿viste? Pero siempre existió. Tenés un problema en la educación pública. Muchas veces... es virtual. No sé con la privada. Está online. Claro, ahora tenés el machete virtual. Claro, de todas maneras, toda esa tecnología y todo esto que a los chicos los llena en el mundo exterior, fuera del ámbito educativo, les resulta más importante inclusive que el propio conocimiento. Hoy en día empieza el 5º año de secundario y díganme, chicos, si ustedes, no sé quién de ustedes está en 5º año, están terminando con nuestra historia, ninguno todavía, bueno, cuando llegue el 5º año les va a pasar, empieza el 5º año de secundario y piensan básicamente en la estudiantina, en el cierre de año y en dónde nos vamos de joda para terminar nuestro ciclo educativo. Ninguno está pensando en que tenemos que pasar de año, que tenemos que mejorar, que tenemos que estar mejor educados. El año que viene hay universidad. Claro, y están vendiendo alfajores de maicena para poder lograr el objetivo que es llegar a la fiesta de fin de año. No es que esté mal. Está fantástico, porque esto lo hace reunirse, tener estrategias, empezar a conocer el mundo lo de afuera, pero yo creo que lo que nos está faltando a todos es lo que planteaba al principio, que es cumplir cada uno con su rol. Los chicos el de aprender, el papá el garantizar que los chicos tengan todo lo que necesitan para aprender y el docente de enseñar. Y el colegio el de generar el ambiente para que los chicos aprendan, sí, claro, y los padres tengan el ánimo de llevarlos. Como periodista, lo que yo veo en este caso, y esto va a ser, no es un halago por estar acá, pero es el único programa que se dedica a los pibes, que se dedica a los jóvenes. Es el único programa que veo que trae un tema, lo pone arriba de la mesa para discutir y que genera algún tipo de interés sobre la educación o sobre cuestiones que están vinculadas a los jóvenes. Hoy la educación, un día será otro tema. Ha habido programas en los que se ha trabajado sobre el tema de las adicciones. Bueno, todo ese tipo de cosas, nosotros como periodistas, como medio de comunicación, tenemos una deuda tremenda con nuestra sociedad actual, que antes la televisión o los medios de comunicación no lo tenían con nosotros. No vayamos muy lejos. No sé. Yo me cansé de mirar Feliz Domingo para la Juventud y aprendí un montón de cosas, de preguntas y respuestas de los pibes sin repetir y sin soplar. Y yo repetía con ellos y trataba de que nadie me sople. O sea,
tenemos un ambiente, estamos en un ambiente educativo, televisivo, de entretenimiento, que lo llena tanto de tantas cosas que la escuela pasó a un segundo o tercer plano. Y me parece, bueno, es una reflexión casi muy personal, ¿no? Pero me parece que deberíamos replantearnos nuestros roles en la sociedad, como quiénes somos, qué hacemos y para qué estamos. Perdón. Quería agregar un bocadillo. Lo que pasa es que hay una realidad también que tiene que ver con que hay una diferencia profunda entre información y conocimiento. Y hoy eso está como también todo mezclado, y la institución educativa, que sigue teniendo desde mi punto de vista, y así lo reafirman las mismas personas, si nosotros le hubiéramos preguntado en los testimonios, que son esos, son testimonios, y uno les puede gustar más o les puede gustar menos, pero son testimonios. Son las verdades de cada uno que los dice. Las personas piensan en determinada ocasión ante una pregunta formulada y tienen una respuesta. Pero si le hubiéramos preguntado al mismo tiempo, le hubiéramos dado opciones, cuáles son las instituciones más creíbles de la sociedad argentina, yo les puedo asegurar que aunque hubieran opinado y hablado pésimo, hubieran dicho la escuela. Estoy seguro que hubieran dicho la escuela. Entonces, este es el problema, este es el atolladero en el que nos encontramos, porque al mismo tiempo también la información, la comunicación, el conocimiento, la escuela ya no es el único lugar que la distribuye. No es el único lugar que distribuye ni conocimiento, ni información, ni comunica. Pero sí, en la escuela siguen repercutiendo un montón de situaciones a las cuales muchas veces a la escuela se le hace cargo, y la escuela no es la única responsable. Ni tampoco es la que va a resolver todos los problemas. Tampoco endiosemos de determinada forma o fanaticemos el análisis, pero sí sigue siendo una institución muy creíble, y sí también es cierto de que es necesario restituirle autoridad pedagógica a los docentes, y sí tenemos que hacer mucha docencia para hacerles entender que la buena educación también tiene mucho que ver la familia, aunque el principal responsable de garantizar el ejercicio del derecho siga siendo el Estado. Claro, eso quería ir. Frases como los chicos no aprenden nada o los chicos no se interesan son frases que particularmente a mí me molestan. Y son muy usuales. Sí, muy usuales. Por el hecho de echarle la culpa solamente al chico y a la escuela. Pero, ¿de dónde viene nuestro primer acercamiento a la educación? De la casa. Claro. ¿Quiénes son los primeros que nos deben exigir que tenemos que estudiar e ir al colegio? Nuestros padres. Entonces, esas críticas como los chicos no aprenden nada, y también tendrías que mirar... Son opiniones facilistas. Claro, vos le exigís a tu hijo que debe aprender. Si no tiene clases, le decís, bueno, anda a casa y estudia. O no tenés clases y bueno, anda a la calle. Claro, ¿cuál era el tema hoy? ¿Existe realmente ese interés por querer mejorarlo, o es solamente una crítica que queda en crítica y en nada más? Ahora, ¿existen ese tipo de interés? ¿Existen en sus casas? ¿Sus papás les exigen esta cuestión cuando no tienen clase, de que ocupen el tiempo libre en leer un libro o informarse a través de una NOV o con esto de internet que es tan fabuloso? ¿No es cierto? Tienen 10 millones de formas de informarse verdaderamente. Nosotros no la teníamos que íbamos a las bibliotecas. Tenías que buscar el libro, sentarte calladito y todo lo demás. Hoy apretás un botón, ustedes con el teléfono. Teníamos unos manuales que tenía que agarrar la mochila, esos manuales. Los manuales, el manual Estrada, una cosa que pesaba 5 kilos, ¿viste? Tenía que llevar el Estrada, el Capeluz y el libro de geografía. Ya te influimos. Claro, no, o sea, no, uno sale del colegio y se va a la casa y los padres no están, no es como antes. Claro, mi mamá me decía que antes ella estudiaba, tenía que sacar información de los manuales, ir a biblioteca, no tenía la facilidad que tenemos nosotros ahora, del internet, de televisión, muchas cosas nos informan, y si nosotros no hacemos es porque... Pero hay una exigencia y una transferencia de sus papás, decir, pónganse, porque ese tiempo que ustedes están teniendo libre, lo tendrían que ocupar para instruirse. Pero no lo hacen. Vos viste lo que decía la gente, están en la calle, no hacen nada, de pronto él decía, ¿no es cierto? Lo mismo el chico cuestiona, nunca tenemos una hora libre para salir antes, para divertirnos y todo lo demás. Hay una asunción de la responsabilidad que tienen, porque Javier lo detalló, acá hay responsabilidades compartidas. Ustedes son jóvenes, pero también tienen responsabilidades.
Y una de las responsabilidades es formarse para el futuro y concebir el presente, ¿no? Porque cuando hablan del futuro, ustedes son el futuro, no, ustedes son el presente. Ese es otro verso, ¿no? Pasa que también viene esto yo creo que es una cadena de responsabilidades. Ellos no pueden cumplir con su función como estudiantes y cumplir con su responsabilidad de estudiar para el futuro si nosotros como papás no ponemos a disposición de ellos todas las herramientas para que ellos cumplan con su responsabilidad. Y el colegio tiene que cumplir con su responsabilidad, pero nosotros como papás tenemos que ser exigentes también, y tenemos que ser un poco duros de alguna manera, pero duros en el buen sentido. Y la otra parte de esta historia, la otra parte de toda esta historia, está relacionada con cómo estamos preparados los papás para tener nuestra relación con la institución pública como colegio. Claro. Por darte un ejemplo, mis hijas iban a una escuela de Villa Barberán en las que tuvimos muchas dificultades durante 4 años, Sergio lo sabe, y hoy mis hijas están yendo a otra escuela que no está en la periferia, una escuela un poco más céntrica, pero más allá del lugar donde esté geográficamente, que es lo de menos. En este colegio tengo una situación que me pone contento, que me alegra de este colegio, que es la exigencia que tienen para mí como papá. Mis hijas tienen que ir con uniforme, mis hijas tienen que ir con uniforme a la escuela, y es una obligación que tienen ellas del colegio y es una presión para mí como padre conseguir la manera de que ellas vayan como la escuela exige. Y no exigirle yo a la escuela lo que yo quiero que ellos hagan. Si una escuela tiene sus exigencias, tiene su manera de trabajar, y yo tengo que acostumbrarme a eso. Y me parece fantástico. Las exigencias, se cumplen los horarios, los chicos no se van antes del colegio. Si falta un profesor, se quedan con otro que los va a estar atendiendo. Es una escuela pública, no es privada. Lo plantearon, hacemos una escuela privada. Bueno, les cuento que en la escuela pública también pasa esto. Y eso es la institución. ¿Y quién la maneja? La escuela 45. Hay que decirlo, ¿viste? ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas? Yo no tengo tapujos en eso. Claro. En la que mi hija más chica empieza su primer año este año y mis otras dos nenas terminan su 5º año. Y hay una presión importante hacia los padres. Y me parece que tenemos que saber los papás que ese tipo de presiones para nosotros tiene que ser fantástica. Y tenemos que esforzarnos también, porque no es esperá que el Estado me dé el uniforme para que yo te mande, porque ellos tienen obligación de educarte como vos vayas. Javier, depende de la dirección y de los docentes. Depende de todo. Sin ninguna duda. Es una cadena. Mis hijas no pueden decir no pude aprender porque tiene todo lo que necesita para aprender. Todo. Volviendo al otro tema de que el chico tiene responsabilidades, hablando yo por mi colegio es, o sea, como lo describieron antes, pero el chico, o sea, yo como alumna puedo ir a internet, a libros, a cualquier fuente de información, puedo ir a informarme, pero puedo ir a estudiar cualquier cosa, a leer cualquier cosa en internet o en los libros, pero esa puede ser mi responsabilidad, pero si yo no sé qué tengo que estudiar o qué tipo, si el profesor no me lo da, yo puedo ir a estudiar por mi cuenta. Pero yo creo que al no estar exigidos, la mayoría no lo hacen. O sea, creo que el que cumple su responsabilidad porque sabe que lo tienen que hacer, que es la mayoría de los alumnos, porque no solo en los públicos y en los privados también, hay algunos que no estudian pero porque no quieren, pero la mayoría creo que aunque no les guste sabe que tienen que estudiar y estudian, pero al no tener, al no saber qué estudiar, no puedo ir a leer, pero no es lo mismo. Yo te voy a acotar algo. El éxito es el resultado de tu propia exigencia. Él decía que eres un trabajador. No necesariamente te tienen que decir, porque vos estás viniendo con que falta un día, más o menos sabés cómo está o qué es lo que tenés que leer. Nadie te tiene que decir el horario que tenés que cumplir. Claro, viste. Por eso hablamos de responsabilidades. Uno tiene que saber, bueno, qué leo, qué estudio, o qué puedo hacer para aumentar mi conocimiento respecto a biología, matemáticas, a física o lo que sea, ¿no es cierto? Sí. Bueno, se hizo mucho hincapié durante toda la discusión en la palabra exigencia. Tanto exigencia de parte de los padres como del colegio, pero como lo rescato de lo que vos acabas de decir, la clave de la exigencia es uno mismo. Claro. La clave para todo, o sea, es la exigencia de uno mismo. ¿Por qué? Porque si uno se basa solamente en la exigencia de los padres o del colegio, una vez, el día de mañana, uno va a salir a la vida sin la presión del colegio ni de los padres. Por supuesto. Y tiene que vivir con su propia exigencia y con sus propias metas. Y eso creo que en realidad es esa la misión tanto de los padres como de los docentes. Despertar el interés del chico, despertar la propia exigencia del chico sobre uno mismo. No exigir, vos tenés que estudiar porque tenés que rendir una prueba. No, el despertar la conciencia del chico es yo tengo que estudiar porque yo tengo que salir por supuesto. No debe ser fácil eso. Claro, yo simplemente quiero agregarle una cuestión que tiene que ver con los valores. El fin último de la educación
aparte de saber historia, matemática, física, lo que fuera, cualquiera de los contenidos que se imparten en cualquier institución educativa, el fin último es ser buenas personas. El fin último es construir el bien común. El fin último de la educación es ser parte de una comunidad, tener una comunidad de destinos, de valores, de ideas. Por más que pensemos distinto, por más que participemos en política, en un gremio, en un club, por más que seamos de River, de Boca, bueno, yo soy de Racing. Bueno, todos somos perfectos. No todos somos perfectos, por lo tanto yo soy el máximo virtuoso en esto. Puede pasar. Pero lo que quiero decir es que el fin último de la educación, es formar ciudadanos, que no es una frase hecha esto, ser buenas personas. Lo cito a Bernardo Klicksberg, que es un premio Nobel de la Paz, premio Nobel de Economía, el padre de lo que se llama la economía solidaria, que dice que el fin último de la educación, sea cualquiera fuera el lugar en el que nos encontremos, es construir una humanidad diferente, una humanidad con valores, una humanidad con ética, una humanidad con compromiso, con convicciones, con justicia, con libertad. Y en ese sentido, y para eso hay que ser muy serio, entonces hay que estudiar el doble. Para lograr eso, para ser buenas personas, hay que hacer muchas cosas bien. Ejemplificando lo que usted acaba de decir, yo soy independiente. Ya perdí. Bueno, Perdí 2-1. Pero concuerdo totalmente lo que usted dijo. El fin de todo es ser una persona. Bueno, muchachos, el programa se nos acabó, ¿no? Se pasó disparando. Lo que yo quiero destacar de todo esto es que es absolutamente necesario que aquellos que tenemos la responsabilidad de transferir información, de la que fuera, toquemos estos temas que son de interés general. La educación de los chicos es algo absolutamente imprescindible e indispensable para la formación de nuestros hijos. La asunción de responsabilidades, como decía Javier, es otra cosa que nosotros venimos golpeando desde hace mucho tiempo. La recuperación de la estructura familiar me parece absolutamente importante también para esta cuestión. Los valores, la capacitación y tantas otras cosas que van a permitir, en la medida que lo discutamos y que participemos, porque acá nos hacemos todos los distraídos. Después una de las jóvenes decía, los chicos no aprenden, los chicanetos, esto es común, es una propiedad del argentino, ¿no? Desentenderse los problemas, la culpa la tiene el otro, hasta que el problema llega a casa y dice, ay, yo creí que a mí no me iba a pasar. Este es un comportamiento absolutamente negativo de los argentinos. No sé, tenemos un poder de autodestrucción que no sé de dónde viene, ni por qué viene, ni a dónde va. Pero tenemos que tomar, ustedes que nos están mirando, los recaudos necesarios. Hablar con nuestros hijos, transferirles las responsabilidades, incentivarlos para que puedan llegar a conseguir lo que absolutamente tienen que conseguir. De manera tal, mis amigos, que nos vemos el sábado con más desafíos. Hasta luego. Todos los días, el entretenimiento se viste de gala. Vení a Casinos Gala y disfruta del juego y la diversión. Mesas de baño, máquinas tragamonedas, confitería y todas las semanas shows en vivo a partir de las 22. Casinos Gala hace que tu día sea más entretenido. Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia.
en sus 3 direcciones: 25 de mayo 768, Pedio 86 y 9 de julio 1787. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Equipos de audio y TV, computación, muebles de oficina, las marcas de mayor prestigio. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Hola Argentina. Ahora con Norte podés disfrutar, relajarte y divertirte con la revista más exitosa del mundo. Hola Argentina, con temas de interés, actualidad, glamour y muy buen gusto. Conseguila todos los viernes a solo 11 pesos con 50, recortando el cupón que aparece en las páginas de Diario Norte. Hola Argentina, tu revista preferida. Con Norte, el diario que vos elegís todos los días.